Muy bien, en nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 48ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la más cordial bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes, y en particular a Ediciones R&R, que ha elegido nuestra casa para presentar el libro Argentina 2050, una vía socialista posible. Los invitamos a ingresar, a tomar ubicación. Vamos a presentar el panel. Participan Eduardo Sartelli, docente universitario y autor de Argentina 2050, Roberto Ruiz Clavel, periodista, conductor de Los Locos de Buenos Aires, de FM La Tribu, Gonzalo Sanservino, delegado de ATE CONICET, y Romina De Luca, autora de Brutos y Baratos. Modera este encuentro para la presentación de Argentina 2050, una vía socialista posible, Yanina Harari, que es miembro del Centro de Estudios e Investigación de Ciencias Sociales. Les brindamos a todos un aplauso de bienvenida y a Yanina le damos la palabra. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la presentación de Argentina 2050, una vía socialista posible, un libro que editamos en Ediciones R&R, cuyo autor es Eduardo Sartelli, y que hoy vamos a presentar y a debatir en el marco de la coyuntura actual. Tenemos con nosotros a los invitados, vamos a arrancar rápidamente. Tenemos tiempo hasta las 8, así que estamos muy justos con el tiempo. Le pido 10 minutos a cada uno que voy a controlar estrictamente. ¿Cómo quieren arrancar? ¿Cómo estamos? Arrancamos entonces con Eduardo Sartelli. Bueno, ¿se escucha? Bien. 10 minutos, vamos a tratar de ser breves. Argentina 2050 está escrito por mí, digamos, llevé a mi nombre, porque objetivamente yo lo escribí. Pero es el resultado de un largo proceso de investigación y de conocimiento de la realidad argentina. Para tener una idea de cuál es la perspectiva del libro y de lo que pretendemos los que lo editamos, es la siguiente. Nosotros creemos que no alcanza con hacer una marcha y oponerse a Milei. Obviamente, si se hace la marcha y se opone a Milei, espero no ofender a ningún presente, y Milei se tiene que ir, mejor todavía. Pero el problema no es si Milei se va o no se va, porque el problema en el fondo no es Milei, es una anécdota de la historia. Si la situación no se pone demasiado pesada, cuenta la característica del personaje, tal vez la historia futura no tenga que contar ninguna experiencia truculenta de estos años, porque estos personajes medios locos pueden llegar a ponerse muy violentos, ¿no? Tal vez la historia futura recoja estos tiempos como aquella época en que la Argentina votó un presidente que hablaba con un perro muerto. Ahora, el problema, insisto, no es ni Milei ni ninguno de los otros que podemos poner sobre la mesa como nombre. El problema es qué podemos poner sobre la mesa aquellos que queremos una transformación radical de la Argentina. Es decir, aquellos que queremos transformar la Argentina en otra cosa, radicalmente hablando, es decir, desde la raíz. Si no tenemos una propuesta, una idea acerca de qué queremos hacer con este país, podemos decir que se vayan todos, pero el hecho objetivo es que todos no se pueden ir. Podemos decir, basta de casta, basta de aquello, basta de lo otro, pero siempre decir no tiene un elemento positivo. Es mejor decir no que decir sí contento, ajustame, robame, aplastame. Siempre es mejor decir no, no lo hagas. Pero el problema de la clase obrera argentina, de nosotros que queremos transformar el país, es que hace por lo menos 50 años que no hacemos política. No hacer política quiere decir no tener una propuesta positiva para resolver los problemas. Porque al otro día de que el candidato más simpático de una propuesta transformadora sea Romina del Pla, sea Miriam Bregman, Javier Solano, Manuela Castañeira o quien pueda ser,
Al otro día la gente tiene que entrar en una app y cobrar su sueldo, o ir al cajero y sacar la plata con la tarjeta. Al otro día el país tiene que seguir funcionando y tiene que funcionar bien. Es más, progresivamente debiera funcionar mejor, porque en eso consiste la idea de transformar un país, hacerlo funcionar. Por lo tanto, Argentina 2050 no habla sobre qué lindo que es el socialismo en abstracto. No habla de ninguna experiencia socialista particular, qué felices que éramos y qué cerca que estuvimos en la Unión Soviética en 1917, o qué bueno sería que reproduzcamos la Comuna de París. No habla de esas cosas. Habla de cómo es posible hacer en el siglo XXI un país socialista que funcione, y además que funcione mejor de lo que ha estado funcionando, porque para funcionar mal, que se quede en esto que por lo menos los conocemos. La idea de Argentina 2050 es, en un periodo relativamente breve en términos históricos, acá tienen 2 asientos. No va a haber prueba hoy, así que no hace falta que se sienten atrás para copiarse. Entonces, la idea de Argentina 2050 es cómo podemos hacer de la Argentina un país socialista. No porque nos guste más hacer un país socialista, sino porque creemos que es la única alternativa. No hay otra alternativa a esto. Solo un nuevo sujeto social con otros intereses puede construir un país que realmente funcione. No se trata de elegir modelos porque este me simpatiza más. Está en cuestión la existencia misma del país. Dicho de otra manera, o hacemos algo o no tenemos país. Y cuando digo no tenemos país, estoy diciendo está en cuestión el hecho nacional mismo. Esa experiencia que arrancó en 1810. Hoy o hacemos algo o el país no existe más. Y cuando un país no existe, pasan cosas muy feas. ¿Alguien me quiere decir cómo va a desaparecer un país? Desapareció la Unión Soviética. Piensen en la primavera árabe que sucedió hace poco y piensen en el destino de Siria, por ejemplo. Piensen en el desmembramiento de Ucrania. Un país puede perfectamente desaparecer y sus habitantes transformarse en parias de la tierra. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es si queremos tener un país o ser parias de la tierra. Por eso la propuesta de Argentina 2050 es una propuesta que primero que nada se preocupa porque lo que queremos armar funcione. No que sea lindo, sino que funcione. Que haya más empleo, que haya más trabajo, que haya sobre todo mejores ingresos. Y para eso tenemos que ser una potencia exportadora mundial. Nosotros tomamos el ejemplo de Corea, no solamente porque Corea es una de las 10 economías más grandes del mundo y cada uno de nosotros, por lo general, tiene un pedazo de Corea en el bolsillo o en la cartera. Y se llama Samsung. Sino porque Corea hizo su transformación de una manera que nosotros no queremos hacerla, no queremos copiar el método, pero sí muestra que en 20 o 30 años es posible salir de la ocupación militar, del país dividido, del desastre de la guerra y transformarse en una potencia industrial. ¿Y por qué es necesario eso? ¿Por qué no estamos más preocupados por ser buenos con la Pachamama, la Madre Tierra y vivir una utopía tipo hippies del Bolsón? Que es lo que la gente se imagina cuando piensa en alguien de izquierda. Alguien que anda con un morral y lee libros de filosofía. ¿Por qué? Porque no se puede tener una vida buena y un gran nivel para la vida cotidiana si no se es productivo. Y por lo tanto la Argentina tiene que ser productiva. ¿Querés tener Suecia de los años 70? No la Suecia arruinada hoy por un montón de gobiernos neoliberales, sino la Suecia que era modelo del bienestar social de los años 60, 70, tenés que tener Corea del Sur. Por eso es importante distinguir esta propuesta de todas las propuestas de izquierda. Nosotros no proponemos ningún asalto al cielo. Ya para fuerza del cielo tenemos bastante.
Nosotros no proponemos ningún delirio místico. Proponemos respuestas concretas a problemas concretos, en un contexto de pensar al revés. No sobra nadie. El Estado necesita gente. No hay que privatizar. Si queremos sacar a la Argentina adelante, hay que pensar al revés del consenso liberal que nos domina. No hay que ajustar el gasto, hay que expandirlo. ¿Por qué decimos todo al revés? ¿Por qué decimos que el primer día un gobierno socialista debe transformar a todos los desocupados en empleados del Estado? No queremos reproducir el Estado bobo peronista, ese Estado que en el fondo no es más que una máquina de subsidiar a empresarios fracasados. Queremos un Estado productivo, un Estado que sea capaz de desarrollar la tecnología, la ciencia y mostrarse al mundo como lo que puede ser una potencia económica. Y en ese contexto, y para ese Estado, los desocupados no son una carga social. Los desocupados son una riqueza que no estamos explotando. Solo poner a trabajar productivamente a 2 o 3 millones de compatriotas significa un salto cualitativo en la capacidad productiva del país. Calculo que ya estoy sin tiempo. Me queda un minuto. Dejamos para las preguntas un montón de aclaraciones y hay cosas que obviamente se van a enterar cuando lean el libro. Y las secuelas, porque hay segundos y terceros tomos de Argentina 2050 que especifican, por ejemplo, cómo podemos producir un renacimiento productivo del conurbano y dejar que el conurbano bonaerense deje de ser un reservorio de población sobrante. Es decir, ahí donde mandamos a los desocupados para que se amontonen. Si no pensamos de esta manera, productivamente, si no le sacamos a la derecha las palabritas que usan pero no aplican, productividad, eficiencia, exportación, organización, logística, las cosas que hicieron famoso al socialismo por transformar un país atrasado en la segunda potencia del mundo, que puso en el espacio al primer ser vivo, al primer aparato humano, al primer ser vivo, al primer hombre y a la primera mujer. Si no somos capaces de hacer eso, entonces seguiremos yendo a las elecciones a pedir que nos voten para tener un asiento en el Parlamento y de vez en cuando levantar la mano y hacer un discurso moral. Y mientras tanto gobierna Milei. Lo que no nos podemos perdonar no es que gobierne Milei. Lo que no nos podemos perdonar es no tener una alternativa real. Seguir con discursos de gente muerta. Trotsky, Lenin, Marx, quien quieran, el más simpático para cada uno de ustedes, puede ser simpático, pero están muertos. No conocen la Argentina, no saben lo que es esto, no están acá. Tenemos nuestra propia cabeza, podemos pensar los problemas y podemos resolverlos en serio. Eso es Argentina 2050. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Roberto. Seguimos con Gonzalo, entonces Gonzalo Sanservino. Bueno, ahí está. Tenemos problema con el cable del micrófono. Bueno, yo voy a contar un poco cuál es la situación del sistema científico como trabajador de CONICET, investigador y también delegado gremial, y por qué tenemos que pensar en otra Argentina para que nuestro sistema científico sea otra cosa. El CONICET y los organismos científicos en general estuvieron de entrada en la campaña electoral en la mira de Milei. Milei, en una entrevista que se hizo famosa, dijo CONICET afuera y lamentablemente está cumpliendo. El CONICET está sufriendo hoy un triple embate, CONICET y el resto de los organismos científicos, porque la situación es muy similar. Estamos sufriendo un triple embate por parte del gobierno que arranca por los despidos. En el CONICET han despedido 140 personas en los últimos 3 meses y son despidos que golpean en un sector que sostiene el funcionamiento de un organismo como CONICET, porque están despidiendo
a lo que llamamos en términos genéricos el personal administrativo de CONICET, que es una planta reducida en relación al tamaño, a la complejidad del organismo y que sostiene el funcionamiento de todo el sistema. No se trata de ñoquis, como suele decir el vocero Adorni, estamos hablando de personas que van a trabajar desde hace 10, 15 años, que las propias autoridades de CONICET, los directores y directoras de centros científicos tecnológicos, el propio directorio de CONICET, incluyendo a los representantes en el directorio de CONICET de la sociedad rural y la UIA, han salido públicamente a decir que esa gente no sobraba, que esa gente que están echando era necesaria para que funcione el CONICET, y que era necesaria lo estamos viendo ahora porque estamos en una situación de descalabro institucional muy importante. Pero este es uno de los embates. El otro es el presupuestario. En este punto estamos, como las universidades nacionales, funcionando con un presupuesto que fue votado para el ejercicio anterior, para 2023. Se mantiene igual, sin actualización por inflación. Ya sabemos la inflación que hubo en el último año. Claramente eso no alcanza, y eso lleva a muchas de las cosas que estamos viendo. Recorte en la cantidad de becas, se han reducido a más de la mitad las becas doctorales. Hay institutos que ya están teniendo problemas para funcionar. Se han suspendido programas de becas puente que garantizan la continuidad de los recursos liberales y están parados los ingresos a la planta de investigador científico y de personal de apoyo, que son concursos regulares en el CONICET. Hay gente con concursos ganados que no sabe qué es lo que va a pasar. A lo que hay que agregar la situación de otro organismo científico, como la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación, que también está paralizada, y de esa agencia dependen los fondos para los proyectos, con lo cual hoy podríamos decir que buena parte de los proyectos científicos del CONICET de todas las áreas están paradas. Y por último tenemos el problema salarial. Los salarios, como el de todos los trabajadores en la Argentina, en particular los trabajadores estatales, se han reducido en un 25% en los últimos 3 meses, de diciembre para acá. Y además tenemos problemas de retrasos en los cobros, retrasos en los aumentos, gente que no cobra, gente como los becarios y becarias de la agencia que no han recibido ningún aumento desde diciembre. Digamos, esa es la situación en la que estamos. A lo que se suma el ataque que venimos sufriendo en redes sociales, que es con mentiras, que es replicado por los propios voceros presidenciales, como la vicepresidenta Villarruel o el propio vocero Adorni, replicando mentiras como que el 80% de los que investigamos en el CONICET estamos en el área de ciencias sociales, o que investigamos el ano de Batman, que ya, spoiler, es mentira, no investigamos ese tema. CONICET está en un escenario de vaciamiento. Estamos frente a un escenario de paralización y vaciamiento del organismo. En la misma situación están todos los organismos científicos y buena parte de las dependencias estatales. No veníamos del mejor de los mundos posibles. Claramente los problemas de CONICET no empezaron el 10 de diciembre. Sin ir más lejos, que haya hoy despidos en el personal administrativo es posible porque durante los últimos 20 años se ha mantenido a un montón de trabajadores en una situación de precariedad que se extendió hasta el día de hoy, y esos contratos precarios son los que están echando. La fuga de cerebros, el escenario que se desprende desde el vaciamiento y la paralización, no es nueva. Por el retraso salarial, por la precariedad laboral, hace bastante tiempo que muchos científicos y científicas y todo el personal en general de CONICET se va yendo del organismo por la falta de perspectivas, por la incertidumbre, por los bajos salarios, sobre todo en comparación en algunas áreas específicas, las áreas de ciencias naturales, biológicas, medicina, que se van al exterior o se van al sector privado dentro de la Argentina, y el descalabro institucional que estamos sufriendo tampoco es una novedad. ¿Cómo llegamos hasta acá? Y con esto voy cerrando, calculo que no me queda mucho más tiempo. ¿Cómo llegamos hasta acá? Venimos en un proceso en el cual nuestro sistema científico se va
degradando poco a poco, año a año, sistemáticamente. Y esto tiene que ver con que para los gobiernos de cierto signo político, como está quedando claro ahora, la ciencia es inútil, los científicos somos ñoquis, sobramos, no nos necesitan, y al CONICET y a organismos como CONICET, CENEA, INTA, INTI, hay que cerrarlos. Pero para los gobiernos del signo político contrario, se llenan la boca hablando de la necesidad de la ciencia, la importancia del trabajo que hacemos los científicos, pero eso queda en el terreno del discurso. O sea, en la práctica, en nuestra labor cotidiana, no vemos acciones que realmente cambien la situación en la que estamos. Hacen poco y nada para mejorar este sistema científico. Parece que solo somos útiles a los fines de la campaña electoral. Lo que queda claro es que ninguna de las alternativas políticas que nos han gobernado en los últimos 50 años tienen un proyecto de país donde la ciencia ocupe un lugar relevante, donde la ciencia pueda ser vector de desarrollo. Para tener un sistema científico mejor, y con esto cierro, lo que necesitamos es construir otra Argentina. De eso se trata el libro que hoy estamos presentando, que invito a leerlo. Nada más. Muchas gracias. Ahora damos lugar a la exposición de Romina De Luca. Bueno, gracias a todos los que están aquí presentes y se acercaron a la presentación de este libro. Y algo que yo pensaba compartir con ustedes tiene que ver con, seguramente muchos estemos todavía impactados por la enorme movilización del martes pasado, el 23 de abril. Y en realidad, cuando empezamos a pensar qué es lo que ocurre con las universidades, lo cierto es que el sistema universitario y también el sistema científico al cual Gonzalo recién se refirió, todavía son un ejemplo que marcha a contramano de la dinámica social del país. Las universidades son todavía un ejemplo que funciona al revés de lo que encontramos en cualquier otra dimensión de la vida social. Y esto es resultado de, por un lado, la lucha de la clase obrera a lo largo de décadas de la reforma universitaria en nuestros días por defender eso que todavía hace que la universidad sea un ejemplo a contramano de lo que pasa en el país, que es defender su gratuidad. La defensa por la gratuidad de la educación universitaria, pero la educación en todo el país, es una conquista del conjunto de la clase que torna masiva a la universidad. Y es eso lo que estuvo en disputa o lo que está en disputa en los últimos meses. Entonces, y es más, indicadores para poder pensar que la universidad funciona al revés que el país, tenemos varios para mencionar, siendo todavía un bastión antidegradación de la degradación general que atraviesa todo el sistema educativo. Pensemos, sobre 1.400 instituciones universitarias, nuestras universidades se ubican en el puesto número 67. Me gustaría que me den algún ejemplo de algún aspecto de la dinámica del funcionamiento de la economía que muestre la misma pujanza. Más aún, nuestras universidades se ubican en el top 3 de América Latina, e inclusive cuando se piensa su potencialidad en términos de investigación, se ubica en puestos más altos, número 39. Y en particular, la Universidad de Argentina no está más arriba en los rankings mundiales, precisamente producto de una realidad que la afecta y que es la que muestra que si no se desarrolla más, tiene que ver con el agotamiento de la sociedad y de la clase social que la dirige, a saber, la burguesía, y que, por ejemplo, no puede resolver algo tan básico como que exista una carrera docente que articule docencia e investigación. Si la UBA no rankea más alto en los rankings internacionales, es precisamente porque tiene 7 de cada 10 docentes con dedicaciones simples, y las dedicaciones semi-exclusivas y exclusivas, que son las que permitirían investigar, son un grupo minoritario.
Entonces, el primer punto para tener en cuenta tiene que ver con esto, que todavía la universidad es un bastión antidegradación de una tendencia general que atraviesa todo el sistema educativo. Y esto lo logran las universidades argentinas, aunque se invierte la mitad del Producto Bruto Interno de lo que se invierte en cualquier país que rankea más o menos en los mismos niveles. Entonces, la primera conclusión que podemos extraer de este grado de situación es que, a contramano de lo que expresan los libertarios, los liberales, nuestras universidades son las más eficientes del mundo, dado su ahogo presupuestario y la precarización laboral que afecta al conjunto de los docentes. Entonces, este es un primer aspecto para tener en cuenta. El segundo aspecto, y que también estuvo en disputa en los últimos meses, es esta idea de que en realidad la universidad argentina está ausente la clase social que es mayoritaria en nuestro país, que es la clase obrera. A diferencia de lo que establecen el mito libertario, las universidades de nuestro país se encuentran masivamente transitadas por un conjunto de trabajadores. La clase obrera estudia en las universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país. Inclusive el 18% de la capa más pobre del conjunto de los trabajadores transita las universidades de todo el país. Y es ese elemento, esa presencia de la clase obrera, lo que hace su masividad, que va de la mano de la gratuidad, que explica la enorme movilización que se gestó el 23 de abril pasado. Entonces, acá lo primero que hay que señalar es que, a contrario de lo que se señala, nuestras universidades son todavía un bastión de lo que Argentina puede ser. Decir que la clase obrera transita por nuestras universidades y que es mayoría de la población universitaria, indicadores podríamos mencionar muchos, pero no pretendo dormirlos ni consumirme todo el tiempo, que no sé cómo vengo. ¿Yani? Bien. Decir que hay una presencia mayoritaria de la clase obrera no quiere decir que toda la clase obrera tiene estudios universitarios, aunque en un gobierno socialista seguramente lo desearíamos. Es una de las consignas que está puesta en nuestro libro Argentina 2050, Educación Universitaria Obligatoria. ¿Por qué? Porque hoy esta clase social no puede, por ejemplo, y esto aúna a todo el personal político, hay una política de clase, de ahogo y de vaciamiento de las universidades argentinas, que es la que coarta esa potencialidad que podría tener. Y esto atraviesa a todo el personal político. Piensen, ingresa la clase obrera, pero sin embargo no hay becas que permitan a las y los estudiantes trabajadores que puedan transitar sus estudios sin tener que trabajar. Este es el aspecto que explica que sus trayectorias, sus carreras no se desarrollen en el tiempo teórico que está planeado, sino que demoren el triple. Y esto, esa falta de acompañamiento a esa población trabajadora para que pueda transitar sus estudios universitarios es algo que ningún gobierno de ningún signo político ha hecho a lo largo de todo este tiempo. Y además, y el otro aspecto que demuestra que parte del ataque del gobierno de Javier Milei se gesta sobre lo que ha hecho los gobiernos anteriores, el kirchnerismo, el peronismo, tiene que ver con otro aspecto. Hay un arancel cultural que atraviesa, educativo, que atraviesa el conjunto de la población, que es el que explica también que haya deserciones en el primer año en las universidades, ¿sí? Y tiene que ver con esto que ocurre en la escuela secundaria. Si la mitad no la termina y la mayoría de los que la terminan llegan con pericias muy elementales, bueno, efectivamente esto luego se expresa en la vida universitaria y es utilizada por estas versiones libertarias para decir que el problema, ¿sí?, es que la clase obrera está en la universidad. No, el problema es anterior, ¿no? Entonces, en realidad, lo que yo pensaba como aspecto para ya ir cerrando, que me queda un minuto, ¿sí?, es, bien, si la universidad hoy es todavía un reservorio antidegradación, ¿sí?, lo que tendríamos que pensar es
¿qué ocurriría si la colocáramos al servicio de una clase social que pudiera desarrollar todas sus potencias? ¿Acaso no creen ustedes que el personal que produce en las universidades, ¿sí?, que hoy deben fugar, ¿sí?, la fuga de cerebros, deben migrar para encontrar un destino, no estamos desperdiciando esos técnicos, especialistas que deben construir las soluciones para el presente que tenemos que desarrollar acá? Entonces, efectivamente, la universidad todavía funciona al revés, pero si queremos desarrollar toda su potencia, tenemos que arrancarla de las manos de la clase social que hoy no pueden desarrollar su potencia y ponerlo al servicio de un Estado que planifique qué universidades, dónde, qué técnicos, qué carreras, qué especialistas, que acompañe esas trayectorias si se trata de construir esos, comillas, recursos humanos que necesitamos para las soluciones del presente. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Le damos entonces la palabra a Roberto Ruiz Clavel. Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, agradecer que haya salido un libro que tenga propuestas claras y posibles. Así que, y agradecer que me hayan invitado también a acompañarlos a presentarlo. A mí me toca el rol de los intelectuales y el ajuste que ha habido en la cultura. Yo creo que para hablar del rol de los intelectuales tenemos que ver en qué momento se encuentran. Desde ya soy un simple periodista, escriba, que hace algunas cosas y creo que por ahí el tema todavía es muy superior a lo que yo pueda aportar. Pero lo voy a hacer y lo voy a hacer desde la experiencia y desde, ustedes se darán cuenta, soy el más grande de los que están acá y puedo contar algunas cosas que tienen que ver con los viejos debates que hubo con el rol del intelectual y en qué forma los podemos, en qué estado nos encontramos ahora. En los años 70, el debate que teníamos de los intelectuales era con el apotegma, el intelectual orgánico o el intelectual inorgánico. Esa era una de nuestras discusiones. Era un momento álgido de muchas luchas obreras, muchas luchas sociales. Entonces nos dábamos el gusto de poder discutir eso, si el intelectual tiene que estar en los partidos políticos organizado o si simplemente debería ser un francotirador. Nunca se saldó eso. Pero, ¿qué pasó? Y esto lo quiero contar un poco dar unas pinceladas con el espejo retrovisor, siempre teniendo en cuenta lo que pasó para ver cómo avanzamos. Hoy esa discusión no puede estar, porque hoy lo que habría que ver es qué intelectuales tenemos, qué están haciendo. Hay intelectuales de izquierda, hay intelectuales de derecha, hay intelectuales de centro. Nosotros ese debate no lo teníamos. Pensábamos que todos los intelectuales querían acompañar a las transformaciones y tampoco teníamos el debate de que teníamos que estar presentes acompañando y siendo parte con la clase obrera para poder llevar adelante cambios de estructuras. Entonces eso lo teníamos resuelto. Pero después fueron pasando los años y nos dimos cuenta que todo eso no estaba resuelto, tuvimos derrotas y llegamos a esta situación, llegamos a la situación de este ajuste que hay en lo cultural, y es un ajuste que se está viendo todos los días. Cierra Telam, se bajan ayudas que había, subsidios para el estudio, vemos lo que pasa en el CONICET, vemos todo lo que está pasando, y lo triste de todo eso, que lo estamos viendo y a veces vemos el consenso en parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad no ha estado involucrada con esa gente. Los intelectuales, valga las excepciones, ¿no?, pero la mayoría de los intelectuales no han sabido llevar, no hemos sabido llegar a la mayoría del pueblo. Y bueno, y aparte, también los intelectuales en su momento, como antes decía, marchaban junto con las transformaciones que quería la clase obrera. Y en esos momentos
lo que trataba el poder era de destruir todo lo que aparecía de la mano de los intelectuales y todo lo que pasaba de la mano de la clase obrera. Y me voy a principios del siglo XX, hablo a partir del principio del 1900, cuando, por ejemplo, los obreros, cantidad de obreros que venían de otros países, de España, de Polonia y de muchos otros lados, no concebían las luchas de la clase obrera sin libros, por ejemplo. No se concebían los cambios estructurales sin libros. Los trabajadores trabajaban hasta 12 horas en sus trabajos y después fundaban una biblioteca y no concebían eso. Hoy eso no ocurre. Hoy eso no ocurre. Hoy los trabajadores están, digamos, parte de los trabajadores y las dirigencias fundamentalmente no están pensando en cómo hacen para que sus dirigidos estudien, que cómo hacen para que los intelectuales puedan ir proponiendo como este libro, bueno, a ver, discutamos, esto sirve para los trabajadores. Eso hoy no ocurre. Y no ocurre, y no nos tenemos que olvidar, porque nosotros hemos participado en los últimos años de relatos que eran relatos mentirosos. Y por esos relatos mentirosos es que muchos pensaban que cooptando intelectuales o gente de la cultura iban a poder llevar adelante mejor todo su esquema de saqueo, su esquema de robo y su esquema de mentirle al pueblo para realmente no hacer nada de lo que estaban diciendo. Usaban a esos intelectuales. Pues hay varios grupos que se formaban, podemos hablar bastantes. Hay uno que fue muy importante, como Carta Abierta, por ejemplo, que hablaba de la reconstrucción conservadora y qué sé yo, pero mientras tanto eran intelectuales que el pueblo y todos los veíamos como gente que estaba ahí solamente por un cargo y para cobrar determinado dinero. La pasaron muy mal la gente de la cultura durante muchos años. No llegamos a esto que estamos discutiendo hoy gratuitamente. La gente de la cultura fue perseguida. Muchos gobiernos, militares y democráticos. No nos tenemos que olvidar de eso, porque ese es uno de los problemas del relato. Y esos intelectuales y esa gente que era perseguida y esos obreros que eran perseguidos y encarcelados inclusive en democracia, hablo de los años 40, de los años 50, con leyes como por ejemplo la ley de residencia que recién se volteó en el 58, que era de 1902, que se colocó justamente porque los obreros que venían de afuera venían con esta idea de los libros y de estudiar y de avanzar y eran caracterizados como subversivos. Y eso lo utilizaron la dictadura, pero lo utilizaron también la democracia. Yo conozco muchas historias de gente que en los años 40, 45, 49, 40, 50 le sacaron la nacionalidad, docentes que le sacaban la nacionalidad y los mandaban a sus países porque no estaban de acuerdo con el régimen de ese momento. Por eso digo, en un momento teníamos todos al lado el problema de los intelectuales. Hoy creo que los debates pasan por otro lado. Vuelvo a agradecer que haya un libro que por lo menos lo podamos debatir. Espero que no me haya pasado nada porque me parece que lo mejor va a ser que ustedes hagan algunas preguntas. Y una cosa, muchos de acá pensarán que son todos jóvenes, pensarán, este viejo viene acá y resulta que nos describe el agua y nos estamos ahogando. Bueno, de lo que se trata es de construir una canoa que nos saque a flote y que podamos construir una sociedad mejor, como la que soñamos en algún momento, pero mejorada. Muchas gracias a los expositores. Vamos a abrir una ronda de preguntas. No tenemos mucho tiempo, pero si les parece, recogemos 2, 3 preguntas juntas, así pueden responder. Antes que cerremos, les voy a recordar que después de la presentación, Eduardo Sartelli va a estar firmando libros en nuestro stand, que es en el pabellón amarillo, es el stand 2131, 2131.
para que puedan acercarse, que va a estar firmando libros y charlando con el que quiera acercarse. Bueno, abrimos entonces a una ronda de preguntas. El que quiera preguntar, levanta la mano, me acerco con el micrófono. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gastón. Recién compré el libro, todavía no tuve la oportunidad de leerlo, pero me gusta la propuesta que describieron acá. Y la pregunta estaba relacionada si en el libro está contemplado todo el tema de, por ejemplo, que hoy se habla mucho del cambio climático y los efectos negativos que van a tener sobre la Argentina. Bueno, esa es la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Hola, ¿qué tal? Quería hacer una pregunta respecto que tiene un poco que ver con lo que se había mencionado en la exposición, que es el vínculo de los intelectuales con la clase obrera, con lo que pueden realizar y con lo que no pueden realizar. Lo digo como militante de base. Si veo una política de realizar comunicaciones a través de Internet, si hay una línea política de hacer bases, digamos, de vincularse de una forma más estrecha con la clase obrera, para que la gente, digamos, salga de la realidad virtual y pase al plano material, digamos. Hola, sí, yo quería preguntar, estas políticas de Milei que cortan, digamos, que la ayuda impositiva a la burguesía nacional, ¿en qué medida, o sea, esta desaparición que el peronismo ve como una regresión, ¿no? ¿En qué medida eso ayuda o en qué medida coincide con el plan de Argentina 2050? En tanto esas industrias que pensamos que no sirven, pero igual sacan compañeros a la calle. Hola, buenas noches. Yo quería preguntar un poco el rol que cumple hoy en día y a futuro todo el movimiento cooperativista, ¿no? El rol que tienen en una economía y en una sociedad las cooperativas y qué importancia le ven y cómo se puede potenciar esto. Bueno, mi nombre es Paula, soy uruguaya, así que me gustaría saber si el libro tiene alguna pista en relación a la relación de Argentina con el resto de América Latina. Bueno, felicitaciones, yo leí el libro. Quería preguntar, porque me convocó mucho la tercera pauta de generar un plan nacional de salud, ¿cómo se imagina una Argentina socialista 2050 frente a los arreglos institucionales y sobre todo a la autonomía de las provincias? Creo que el gran desafío es cómo enfrentar un plan nacional de salud que es más que necesario, pero ese problema en un contexto que llega al poder una Argentina socialista 2050 por las vías institucionales, ¿no? Sí, para Eduardo. Yo escuché varias veces en tus videos que planteás que la propuesta es algo inmediato y es para allá. Con lo que tenemos podemos transformar la Argentina a partir de este mismo momento. Ahora, la propuesta contempla un escenario similar al 2001 o eso sería algo que no está contemplado en esa propuesta y habría que reformular, digamos, un escenario de alta conflictividad social, me refiero. Bueno, no sé si hay alguna más, si no, damos... Acá hay una más. Hola. La consulta en realidad requeriría tiempo, pero me parece importante con respecto al tema de la transición. Yo soy optimista, pienso que en algún momento se va a poder poner en marcha esto. Y digo, ¿cómo pensaron, aunque sea brevemente, el tema de la transición? Digo, porque ahí va a haber
si llegás por la vía institucional, va a haber que tener acuerdos, va a haber que tener, un poco lo mencionaban con respecto al tema de las provincias, las autonomías, o sea, una pequeña síntesis de ese aspecto. Hola, buenas noches. No, yo, a partir de la última pregunta, quería plantear una opinión y trasladar una pregunta que tiene que ver fundamentalmente con cuando nosotros preguntamos a la sociedad o compulsamos la sociedad, generalmente va a tener coincidencias en cuanto a qué es lo que espera, qué expectativas tiene, cuál es el futuro que vislumbra. Y ese futuro generalmente son propuestas socialistas. El problema es cuando uno tiene que construir el poder, cuando tiene que llegar a ese proceso de transición. Y en mi opinión, y acá es donde la traslado, hay una batalla comunicacional con la sociedad que, para expresarlo de alguna manera, nos están ganando por goleada. Es decir, los medios, la construcción de un relato a través de los medios es uno de los temas complejos para resolver, para poder llegar a esa transición y a llegar a ese poder. ¿Sí? O sea, no tengo el libro, probablemente lo vaya a comprar, pero no sé si está tratado y me gustaría saberlo. Bueno, pasamos a las respuestas porque ya nos queda poco tiempo. Bueno, brevemente, nos queda poco tiempo. Primera cuestión, ¿por qué Milei eligió a Caputo como ministro de Economía? Porque no tenía plan y no tenía idea ni se le ocurría que podía llegar a ganar. Y no se quiere entregar a Macri ni a ningún otro, entonces agarró un tipo suelto que hace algunas cosas. Por eso estamos en un gobierno que no tiene plan. ¿Sí? Ahora, cualquier partido burgués tiene 45 planes. Y si le toca gobernar mañana, entra y ya tiene todos los funcionarios para nombrar. Una de las claves por las cuales lo de Milei es una improvisación absoluta es que todavía ni siquiera completó los funcionarios. ¿Sí? Bien. Argentina 2050 es el inicio de un plan de gobierno inmediato. Por eso yo digo, van a venir más tomos. Porque nuestra perspectiva es, vamos a gobernar hoy. Alguien puede decir, pero ¿y este tarado de dónde salió? Que viene a la Feria del Libro, junta 60, 70 personas y cree que ya va a ser presidente. Milei no creía 2 meses antes que podía ser presidente. No creía 15 días antes que podía ser presidente. Cuando lo inventó Sergio Massa, no creía nadie que iba a ser presidente, por eso lo inventó Sergio Massa. No para que Milei sea presidente, sino para que obstaculizara que Juntos por el Cambio no fuera ganador. Boric en Chile no soñaba 3 meses antes ganarle la interna a Jadue. 2 meses después era presidente. Pedro Castillo hacía propaganda con un sombrero blanco grande y con un lápiz. No tenía la más pálida idea y no creía de ninguna manera que iba a ser presidente, y fue presidente. Bolsonaro vegetó en el Congreso brasileño durante años y nadie creía que le podía ganar al PT, fue presidente. Lula salió de la cárcel y fue presidente. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema político latinoamericano está en una crisis tal que es posible que un tipo que esté con un micrófono en la mano en la Feria del Libro hoy, en un par de años sea presidente. ¿Por qué digo esto? No porque nosotros seamos particularmente astutos, porque hay una situación de efervescencia. Es posible. Y entonces, más allá de todas las respuestas puntuales, para las cuales trataré de llegar, hay una verdad más importante. Hay una verdad más importante, y lo ligo con lo que planteó un compañero del fondo. Argentina 2050 es el programa de un partido político que se llama Vía Socialista, que tiene una rama sindical, que tiene una rama piquetera, que tiene una rama sindical docente, que tiene representantes, por ejemplo, en CONICET, Gonzalo es delegado de ATE CONICET, que tiene un movimiento feminista, que tiene todo lo que tiene un partido político de izquierda,
preocupado por todas esas cosas. ¿Qué es lo que no tiene vía socialista? Gente. Gente. Porque todos los problemas que se plantean, si yo estoy de acuerdo con que el consenso liberal que nos gobierna hace más de 2 décadas es una porquería y ahí no está la salida, y si hay algo en la palabra socialismo que a mí me interpela, aunque sea la S, entonces yo tengo la obligación de hacer algo, de moverme, de incorporarme, de entrar en un campo de lucha. Con esto no los quiero acusar de nada, los quiero interpelar por el lado positivo. Alguien me pregunta por las cooperativas. Bueno, podría hablar un buen rato, he escrito textos sobre eso. Pero eso no es lo importante. El programa de Argentina 2050 en 200 páginas no puede incluir lo que vamos a hacer con cada cooperativa de vaya a saber qué cosa, porque además cooperativa es un nombre genérico para muchas experiencias distintas. Acá te esperamos. Hay un programa para construir. Entonces, cuando tengamos el problema de la transición, ojalá tengamos ese problema. ¿Y qué vamos a hacer? Como decía mi viejo, en el camino las sandías se acomodan. ¿Qué quiere decir eso? Se hace camino al andar, no hay otra forma. Pero hay que dejar de mirar la vidriera. Hay que entrar en el combate, con las inquietudes que se tengan, y seguramente si se acercan acá, los vamos a recibir. Con algunos estaremos de acuerdo, con otros no. Pero lo importante es ver si podemos poner un pie, como se decía antes, una pica en Flandes, es decir, si podemos dar un paso adelante y construir algo que no sea el círculo vicioso en el que nos estamos muriendo. Porque entre peronistas y liberales están destruyendo un país hace 70 años. Entre peronistas y liberales mandan a nuestros hijos fuera, a nuestros nietos afuera. Entre peronistas y liberales nos quedamos sin ciencia, sin educación. Entonces, podemos plantearnos el problema de la transición, pero ¿para qué no vamos a plantear ese problema? ¿Cómo va a ser? No tengo idea. Porque no hay forma de saberlo hasta que esté ahí, porque ¿cómo va a reaccionar la burguesía? ¿Qué sé yo? El problema que tenemos ahora es, la S de socialismo, ¿nos parece una linda letra? ¿Estamos de acuerdo en que hay que cambiar esta realidad y que no podemos seguir eligiendo entre Milei y Guillermo Moreno, entre Macri y Cristina, entre Alberto y vaya a saber quién? Esa es la cuestión. Si vamos a poner sobre la mesa la voluntad de construir un programa, Vía Socialista tiene no solamente las puertas abiertas, sino su programa abierto. ¿Qué quiere decir? Hay muchas cosas que podríamos hablar. Por ejemplo, volvamos sobre el tema de las cooperativas o algunos otros temas que aquí se plantearon. Problema principal de la Argentina. ¿Cuántas empresas hay en Corea? Hay 5. Después hay un montón de pequeñas empresitas, pero el corazón de Corea son 5 empresas. Cada una de esas empresas vale tanto como la Argentina. Una sola fábrica de Toyota en Japón produce más que todas las fábricas de autos de la Argentina de cualquier marca. El valor de mercado de Google es 2 o 3 veces, según esté la cotización, el PBI argentino. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Las más grandes empresas de la Argentina son pymes a escala mundial. No cuentan. ¿Qué significa eso? Que tenemos que imaginar un país grande, empresas gigantescas, con enorme tecnología y capacidad de trabajar. Obviamente, hay que liquidar a las pymes. Ayer alguien planteó que algo de lo que está haciendo Milei por ahí le sirve a... No veo qué, porque pensamos exactamente al revés, y de hecho nuestro leitmotiv es hay que pensar al revés. Y entonces que Milei destruya todas las pymes de alguna manera no ayuda a concentrar el capital. Eso es tirar el bebé con el agua sucia. ¿Nosotros qué vamos a hacer con las pymes? No las vamos a liquidar de ninguna manera. Tampoco vamos a seguir tirando plata al pozo sin fondo del subsidio de empresas que no funcionan.
Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hemos imaginado para eso. Les cuento algunas cosas que están ahí en el libro y que van a seguir viniendo. Nosotros pensamos en la empresa mixta. Un Estado socialista argentino tiene sus empresas estatales a gran escala, con gran productividad, con gran tecnología. Por ejemplo, traslademos toda la industria de computación, la pseudo industria de computación de Tierra del Fuego, pongámosla en un partido del interior de la provincia de Buenos Aires. Pongamos ahí una universidad tecnológica dedicada al mundo de la computación, la tecnología, los chips. Fabriquemos chips y seamos como Taiwán. Y tengamos una ciudad universitaria y un montón de pibes que vayan ahí a estudiar y sabiendo que entran al secundario ahí salen para ser grandes ingenieros del mundo que se viene, del mundo que ya está. Ahora, con las pymes que hacemos, las cerramos y la gente que labura... Yo tengo una pyme enfrente de mi casa. El tipo cada vez que hay una crisis agarra la cacerola y pide subsidio. Cuando recibe el subsidio se compra la 4x4. Y sigue importando cuchuflitos, como diría Cristina, de China, los sigue ensamblando y los sigue vendiendo 3 veces más caro. Ahora, ¿yo voy a cerrar esa empresa y voy a dejar a los 15, 20 trabajadores que están ahí en la calle? No, les voy a proponer algo sencillo. Se asocian con el Estado, armamos una gran empresa nacional de la cual ustedes pueden ser cuota aparte. Organizamos los procesos productivos a gran escala y acá no hay subsidios, es mitad y mitad. El Estado concentra a las pequeñas y medianas empresas y logra que... 2 minutos. Y logra que alcancen una productividad, pero como empresas parcialmente del Estado. Por eso yo hice énfasis en no queremos el Estado bobo peronista, el Estado que le da subsidios a la burguesía. Digo bobo porque no quiero usar palabras de otro tipo. Esa idea de que cada vez que se dice hay que ayudar a las pymes significa sacarle plata en el bolsillo a los trabajadores y darle plata a parásitos que nunca desarrollan las fuerzas productivas. Empresas del Estado, empresas productivas mixtas. Indudablemente, hasta que conquistemos esto, y eso va a depender mucho del contexto en el que llegamos. Si llegamos en un contexto 2001, probablemente avancemos más rápido. Si llegamos en un contexto bolchevique, probablemente avancemos infinitamente más rápido. Si llegamos en un contexto allendista, estilo Allende, probablemente nos lleve mucho tiempo. Pero nosotros queremos llegar. No queremos que nos voten para tener una opinión en el Congreso. A nadie le importa. Y cuando un obrero se ve enfrentada a la boleta del FITU, ¿qué piensa? ¿Por qué tengo que votarlo yo para que ellos tengan una opinión en el Congreso? ¿Por qué? Pídanme el voto para crear soluciones, no me pidan el voto para eso. Ahora, si las soluciones son nacionalizar la banca en un país que no tiene bancos, nacionalizar el comercio exterior en un país que basta poner retenciones para quedarse con el 30% de las exportaciones, en un país que está diciendo necesitamos producir, ¿cómo puede ser que haya alguien que defienda la jornada de 6 horas? Eso es mentira, es una demagogia, falta de todo realismo. Es una demagogia, falta de todo realismo. La Argentina necesita trabajar. Sería lindo la jornada de 6 horas. Yo quisiera la jornada de 0 horas. Les juro, quisiera, yo, digamos... debiera haber nacido en un cuerpo equivocado. Tendría que haber nacido en un cuerpo de un rentista millonario y estaría en el Caribe pescando. Lamentablemente la naturaleza se equivocó conmigo. Ahora, lo que es cierto es que la Argentina no puede tener eso. ¿Querés tener jornada de 6 horas? Tener la tecnología y la productividad de Alemania, de Japón, de Corea del Sur. Sin eso es mentira, es distribuir la miseria. Y para eso está Francisco. No el socialismo. Entonces, primera cuestión, tenemos que ser realistas y plantear algo realista. Realista no quiere decir ser menos socialista, quiere decir no ser estúpido. Basta de estar gobernado por los muertos. Basta de estar gobernado por libros lindos que dicen cosas lindas si viviéramos en Narnia, pero no vivimos en Narnia. Esa es la verdad. La verdad es que tenemos que desarrollar un país, reconstruirlo, y como hemos escuchado a los compañeros, cada vez es más difícil porque cada vez en este péndulo liberal, peronista,
cada vez nos dejan una herencia peor. Entonces, podemos entrar en la discusión y ahora vamos a ir al stand y vamos a que quiera firmar libros y llevarse una firma que tal vez sea la firma del futuro presidente, piénsenlo así, hagan una apuesta, como aquel que dijo Bitcoin, ¿qué es esto? Lo venden por $1 más, sí, dame 100. Y hoy está en el cuerpo correcto en algún lugar del mundo pescando tranquilamente. Hagan una apuesta. Los que hicieron la apuesta por el jabo ahora están disfrutando. ¿Qué quiere decir con una apuesta? Piensen seriamente, si alguna de las letras de la palabra socialismo les gusta, si están cansados de propuestas y discursos morales que no sirven para nada, si están cansados de ser el apéndice estadístico, el error estadístico de una elección, si están cansados de vótenme para tener una voz en el Congreso, para decir algo que no le importa a nadie, frente a gente que no le interesa y que no te escucha y que se levanta cuando te toca hablar. Si están cansados de eso, si están cansados de ser engrupidos sistemáticamente por el peronismo, bajo cualquiera de sus formas, si están cansados de que la única palabra que no debiera haber figurado en el título del libro de Cristina debiera haber sido sinceramente. Porque si hay algo que no es sincero con la clase obrera es el peronismo, que no es más que una maquinaria de dominación y explotación. Si están cansados con todo eso, si están cansados y no creen que el liberalismo y su nueva potencia, su nueva capacidad para producir milagros, por ejemplo, hablar con perros muertos, si no creen que eso pueda ser realidad, entonces juéguense una fichita. Vengan a construir un programa. Súmense a organizar, porque si no, después no vamos a tener derecho a decir, y voto a este porque no hay otro al que votar. Porque si nos juntamos 4.000 afiliados, no entramos, no empezamos ni siquiera la discusión. El sistema electoral argentino, en términos formales, se ha vuelto muy restrictivo. Fíjense que hasta la hermana de Milei anda juntando afiliados en estos días. Porque es muy difícil, hay que conseguir 20.000 afiliados en todo el país, a razón de 4.000 en 5 provincias. El sistema es tan tramposo que para ser candidato a intendente en un municipio como de Lanús hay que tener 12.000 afiliados. ¿Se dan cuenta de la parva de cosas que...? Y además los mecanismos son tales que tenés que poner la foto y la foto del documento. ¿Y quién te da la foto del documento? Todo el mundo ve, este me va a estafar. Le doy la foto del documento en pro del socialismo y cuando llego a casa tengo la cuenta vaciada. Ustedes se ríen, pero cuesta un montón. Uno le pide la adhesión a mucha gente que es simplemente firmar y te adhiere. Ya tenemos las adhesiones. No es ese el problema. El problema es que ahora que la gente tiene que poner el sí. O sea, el anillo de compromiso está, ahora hay que casarse. Bueno, conclusión. Todos estos problemas tienen solución o tenemos que pensarla. La pregunta es si este es el marco en el que se puede pensar. La pregunta es si este es el marco en el que se puede pensar. Y la respuesta básica a todas estas cosas es si creen que por lo menos la S les gusta, acérquense y mírenlo más de cerca. Y en función de eso, tal vez nos casamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que terminar porque se nos terminó el tiempo de la sala. Les agradecemos mucho por la presencia y les recordamos que Eduardo Sartelli va a estar en nuestro stand firmando libros y hablando con quienes se acerquen. Les recuerdo el stand en el pabellón amarillo el 21-31. Muchas gracias.